Bienvenidos a Desvendando Noticias. En el pasado hemos presentado diferentes videos para explicar lo que la historia oficial nos describe como la Edad Dorada, una época de desarrollo financiero e industrial. Los personajes más llamativos son los llamados robber barons, que básicamente hicieron su fortuna a costa de industrias como las ferroviarias, textiles y de tecnología de la época. Entre estos robber barons están Andrew Carnegie, John Rockefeller y Cornelius Vanderbilt. La mansión Biltmore, situada en Asheville, Carolina del Norte, es una de las tantas mansiones de la Edad Dorada que, a diferencia de otras, se mantiene en pie. La mayoría de ellas han sido demolidas y las que quedan tienden a ser usadas como museos. La mansión de Carolina del Norte, como las muchas que estuvieron en la Quinta Avenida en Nueva York, fueron lugares donde se realizaban banquetes y eventos donde estas élites se reunían también, ya que eran lugares de gran tamaño. De los tres nombres que mencionamos como robber barons, Cornelius Vanderbilt es el que está conectado a la mansión Biltmore. De sus hijos, el menor George fue el que supuestamente se aventuró a las montañas de Asheville junto con su madre para encontrar un terreno y así retirarse de las vicisitudes de la ciudad de Nueva York. Las mansiones de la Quinta Avenida y la historia de George Vanderbilt están en más detalles en nuestros dos videos de la Edad Dorada. Dejaremos links en la descripción del video y recomendados para aquellos que quieran ponerse al corriente antes de ver el video de hoy. Para empezar, les hablaremos del mapa de la ciudad de Asheville y las evidencias de túneles subterráneos. Estamos en Google Earth en la ciudad de Asheville. Vamos a hacer un alejamiento para que tengamos más o menos un contexto más del mapa de los Estados Unidos y dónde se encuentra esta ciudad de Asheville. Como vemos por acá, si lo alejamos, tenemos acá lo que es las Carolinas, ¿no? Esta es Carolina del Norte y esta es Carolina del Sur, ¿no? Vemos Georgia, Atlanta. Por acá está Washington. Estamos como, de hecho, unas 9 horas, 8 horas de la capital. Acá abajo está Florida. Y acá entonces, Asheville, una de las ciudades, digamos que más importantes del estado de Carolina del Norte, está Asheville. Entonces, el centro de la ciudad está acá, como pueden ver, en esta área. Y la propiedad de los Vanderbilt, que es la Biltmore, la mansión Biltmore, está acá, ¿no? Entonces, si le damos clic acá, se va a ver que la foto aparece. Entonces, ven la distancia que hay entre Asheville y Biltmore. Vamos a hacer acá una prueba, digamos que ponemos desde Asheville al área del... Estamos hablando de 5.000 metros, 5.000,7 metros, o sea, 5 kilómetros. Entonces, vamos a ver en el reportaje que presentaremos después de esto que encontraron túneles en esta parte de Asheville que conectan a donde está la mansión. Entonces, para que tengamos claro que estamos hablando de unos 5 kilómetros de túneles entonces. Esa es la situación acá del mapa que vamos a estar mencionando para que tengamos claro que es una zona montañosa. De hecho, hagamos esto para hacer el 3D. Ahí está el centro, están las montañas, zona montañosa, digamos. Acá hay unos túneles, digamos, de unos 5 kilómetros. Ahora les mostraremos un reportaje de una televisora local de Asheville acerca de un sistema de túneles que, según los dueños de un edificio, conectan a la mansión Biltmore. And the developers didn't realize the significance of what they'd find in the basement and how it would spark their creativity. This just kind of jumped out at us. This giant tunnel in the basement made its history clear. The Pax Tavern basement features an old entranceway to a tunnel system that was used to run bootleg liquor underground between downtown Asheville buildings. The entrance features 2 heavy iron doors. Stuart Coleman gave us a tour. This tunnel here, it had access to a series of tunnels on the other side, and it had a double locking mechanism that locked. You lock inside. You lock yourself in and you lock other people out. So these tunnels, were they really a secret to the authorities, or were they a secret officially, but everyone knew what was going on down here? They were not secret because they run even under the Masonic Temple. And they run up here in front of the Biltmore building. And they discovered them in the park when they were redoing the vitalization of the park. There was a series of 4 tunnels that crossed over
each other, and they were severed also by utilities. The tunnel system did not survive Asheville's 20th century modernization. Only the entrance at Pax Tavern and probably a few other buildings in the immediate neighborhood might have doors or other evidence that such tunnels existed. And to think, this entrance that somehow survived last century's progress got a second life from a 21st century date with urban renewal efforts, thanks to a really bad recession. Así como vieron en el video, al parecer hay una estructura subterránea de túneles y uno de los señores menciona el templo masónico. Y quería agregarle lo del video, bueno, ¿qué se sabe más de este templo masónico? Y dice acá que desde su construcción en 1915 ha habido rumores de un túnel secreto debajo del templo masónico de Asheville. El año pasado, el investigador paranormal Joshua Warren se propuso encontrarlo. Investigó el sótano del templo usando pequeñas cámaras y sensores térmicos para buscar diferencias de temperatura del aire que indicarían un túnel. Cree que pudo haber encontrado lo que buscaba. Bajo una sección anormalmente desigual del piso, en una cámara, donde los masones alguna vez tuvieron su propia bolera privada, un espacio para jugar bolos o boliche. De hecho, eso nos recuerda a nuestra visita a la mansión, de la cual les vamos a hablar brevemente. Dice acá que explorar más a fondo requeriría una excavación arqueológica en los cimientos del templo masónico, que hasta ahora ha denegado la solicitud. Ya eso nos dice mucho de por qué tienen que proteger esa parte subterránea. Con el pequeño contexto, la situación geográfica de la ciudad de Asheville y este hallazgo de túneles en esa área, presentaremos una información que la tomamos del canal de habla inglesa Mind Unveiled. Este canal, aparte del de nosotros, ha sido el único canal que ha analizado la mansión Biltmore a detalle. Nuestro video de la mansión lo publicamos en mayo del 2020 y 2 años después, en julio de 2022, Mind Unveiled publicó el suyo, el cual tiene una duración de más de 2 horas donde menciona casi muchos de los puntos del nuestro. Sin embargo, le pone su firma con sus propias teorías y queríamos compartirlas acá en el canal para complementar lo que ya hemos hecho y lo cual nos ayuda a responder preguntas que formulamos en aquel momento. En noviembre del año pasado tuvimos la oportunidad de hacer una visita a la mansión, logrando entrar con nuestra cámara Nikon P900, así que ilustraremos este video con muchas de las fotos que tomamos en ese momento. A partir de acá leeremos nuestra traducción de lo que Mind Unveiled propone y después compartiremos nuestras apreciaciones finales. En el segmento de noticias que mostramos antes, mencionaron que había túneles que iban a la propiedad de Biltmore. O sea, ¿de qué otra manera sería? Es ventajoso esconderse de las leyes de prohibición si se limitara a su patrimonio. Estas personas eran trillonarias. No creo que tuvieran ninguna razón para esconderse de la prohibición. Estos deben haber sido túneles que han estado allí durante mucho tiempo. Ellos no le tenían miedo a la ley, ellos fueron los que la pusieron en marcha. Estaban casados con los legisladores estatales, los medios de comunicación. Esta es la oligarquía petrolera, la familia real con orígenes antiguos. No les importa ninguna prohibición. No es por eso que se construyeron los túneles. La razón es que estos son en realidad los niveles inferiores del edificio, que no pasaron por la misma renovación que las partes superiores. No hay explicación sobre la creación del sótano o incluso si va más abajo. ¿Cómo lo sabemos? Sabemos que construyeron pasadizos secretos por toda la casa, lo mantenían oculto. ¿Cómo sabemos que lo que nos están diciendo es la verdad? La teoría número 1 es que no nos están mintiendo. Todo lo que nos dicen es la verdad. Ellos realmente construyeron los Estados Unidos, no hay nada realmente sospechoso en ellos y simplemente se abrieron camino de pobres a ricos. Esa es la teoría que ya se conoce. Así que aquí está la opción 2. Es mentira, sí, simplemente están mintiendo entre dientes. Repasar las biografías que acabamos de hacer y realmente decirme que no pasa nada. ¿Qué pasa con la conexión holandesa? ¿Hay una conexión veneciana, una conexión fenicia? Recuerda que lo estuvimos viendo antes en la mansión Biltmore. Dijeron que esto representaba a los Vanderbilt. Justo ahora, explicaba cuando buscas la compañía holandesa de las Indias Orientales y tenés que escribir oriental, pero recordá que este y oeste, o oriente y occidente, son exactamente lo mismo, ¿está bien? Pero este es su emblema. Míralo, es una V, ¿está bien? ¿Y sabes lo que significa la V? La V significa unidos, pero no solo eso. ¿Recordá todo el simbolismo del ciervo? Mira el escudo de armas que encontré. ¿No crees que hay una conexión?
¿Por qué todos tienen el mismo escudo de armas real? Y sabemos que los Vanderbilt construyeron Estados Unidos, popularizaron los viajes en barco de vapor y conectaron todos los ferrocarriles. Y sabemos que los Vanderbilt tienen orígenes holandeses en New Amsterdam, que solía ser el área de la antigua Nueva York, pero en realidad se subestima y era mucho más grande. Fue la fundación de los Estados Unidos. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales fueron los verdaderos fundadores de la Corporación de los Estados Unidos. Es por eso que no aprendemos demasiado sobre ellos. Son los verdaderos Vanderbilt, una corporación fundada por la realeza bajo la ley y el poder del trono del Vaticano, que en realidad estaba controlada por la fundación de las naciones. Estamos hablando de los linajes que se remontan a principios del siglo XIV. Los responsables de todo esto son post-reseteo. Ahora bien, no encuentro que la explicación de George acumulando todo este arte y colecciones de objetos de valor de todo el mundo sea convincente en absoluto, ya que tiene más sentido atribuir esto a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que había estado navegando alrededor del mundo durante cientos de años y tenía billones de dólares. Fueron la primera corporación global. Tiene sentido que tuvieran todos estos artículos y luego los usaran para decorar la gran mayoría de estas mansiones abandonadas del viejo mundo. Vamos a repasar dos teorías. La primera será para las personas que creen en la narrativa oficial, pero que están dispuestas a aceptar que hay algo, y por lo tanto se adentrarán en el extremo superficial, ¿verdad? Bueno, entonces ves las conexiones con todo lo que he dicho. Creo que la siguiente mejor explicación es que, bien, digamos que construyeron esto, pero la edad y los métodos utilizados están en duda. Recordad, porque toda su marca es que los Vanderbilt lograron el sueño americano. Comenzaron como granjeros holandeses pobres y se abrieron paso de inmigrantes a convertirse en las familias más ricas de los Estados Unidos. Esto es crucial para su historia, así que digamos que esto no es cierto, y que en realidad la hermandad de la realeza de Moravia holandesa está involucrada y nos mantuvieron en secreto. Tenían tecnología especial del viejo mundo de una civilización pasada, o mantenían su progresión en secreto. Por ejemplo, con el barco de vapor, tuvieron esta tecnología durante mucho tiempo y lentamente la lanzaron al público, pero en este caso lo hicieron bajo la apariencia de capitalismo, que parecía ser su método principal para divulgar nueva información al público. Después de 1800, algunos capitalistas al azar harían todo este progreso de la nada. De esa manera no se puede culpar al Estado por estar involucrado. En ninguna parte de la página de Wikipedia dice esto que inculcó el simbolismo o la heráldica holandesa, y eso es importante saberlo, porque todo lo que dice es que se inspiró en el Renacimiento francés, porque todos saben que este estilo gótico se asocia típicamente con el francés, pero como les mostré en el primer capítulo, va mucho más allá. Así que tenían otras técnicas de construcción de las que no nos hablan, lo que significa que no estaban usando poleas y solo unos pocos hombres. Esto era una industria. No hay forma de que estuvieran sacando estas mansiones de la nada en la década de 1870. Y nuevamente, realmente no veo de dónde vino el amor y la pasión por esta arquitectura. Todos provenían de agricultores ignorantes, sin interés en la educación. Esto es lo que nos dicen. Podrían haber tenido alguna tecnología o maquinaria de grúas de vapor que no conocemos, y simplemente no quieren que sepamos porque eso implicaría que tenían tecnología que nosotros no conocemos. Además, esta no era la aventura de un hombre que quería una casa de campo. Esto fue algún tipo de operación corporativa. Ahora, esto puede ser interesante para las personas, ya que hay indicios de que esto se construyó sobre una estructura más antigua, por lo que, incluso entonces, no creo que lo hayan construido todo, especialmente si consideramos las ciudades subterráneas. Al igual que con Asheville y las redes subterráneas, también sabemos que los holandeses contrataron exploradores para encontrar nuevas empresas, por lo que buscarían estructuras del viejo mundo abandonadas y en ruinas para que pudieran participar en esos enormes proyectos de renovación, y llegamos a la teoría final, la cual es mi propia teoría. Creo que son mentirosos después de comparar y contrastar. No creo que consideraran que las personas podrían ver sus huellas dactilares. Creo que la historia de los Robber Barons son tonterías. Creo que la historia de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales es muy exagerada. ¿Por qué deberíamos creerles si ellos son los que están detrás de todo esto? Tengo algunas preguntas serias que son: ¿por qué no se sabe esto? Bueno, es porque hubo un reinicio probablemente en los últimos 500 años, en los que una civilización del viejo mundo pasó por múltiples periodos de cataclismo sistemático hasta el punto de que posiblemente sea un evento inventado. Estos cataclismos provocaron terremotos, inundaciones, deslizamientos de lodo,
y hasta cometas que serían señal de estos tiempos oscuros. El poder del viejo mundo se transfirió a los jesuitas, que tenían el control de Roma y el Vaticano, moviendo lentamente su poder por toda Europa y dando a conocer su dominio. Su potencia se convirtió en Venecia cuando comenzaron a redescubrir muchas de las artes y ciencias perdidas de la era pasada. Necesitaban comenzar a diseminar esta información al público, pero necesitaban poner sus iniciales porque no podía haber ningún conocimiento del viejo mundo. Esa fue la quema de libros, borraron el pasado y decidieron que el mundo sería creado de nuevo. El nuevo mundo, una nueva Atlántida, y así Venecia se expandió en múltiples potencias y hermandades en toda Europa, formando sus propios cultos para complacer a su amo, que realmente se remonta al Baal cananeo. Ese es su verdadero Dios. Como estas personas eran inversionistas, comenzaron a otorgar títulos a las familias de linaje que se habían creado a través de entremezclarse entre ellos, y estas personas eran unos completos bobos. Estas son las personas que comenzaron a adquirir todos los palacios y castillos de Europa, ¿verdad? Y estaban por todas partes y fue muy obvio. Estaban totalmente de acuerdo con eso porque eran ocultistas. No tenían intención de levantar a la humanidad, pero querían esclavizarlos. Mira la primera corporación global iniciada en los Estados Unidos. Ellos son los holandeses. Los Vanderbilt son holandeses. ¿Qué tan fácil sería inventar todas estas cifras y recordar que tienen la carga de la prueba? Todo lo que tengo que decir es que no estoy convencido, y con razón, ya que apenas hay detalles sobre estas personas. Como cuando se trata del Comodoro, el padre de toda la familia Vanderbilt, que viene siendo como comandante a cargo de operaciones navales, el que incluso se negó a hablar en público. ¿Cómo sabemos realmente que estas personas existieron? Cartas, fotos, está bien. Todo eso puede ser fabricado por trillonarios maníacos con la misión de controlar. Entonces, esos Vanderbilt, una vez pasaron de ser holandeses a convertirse en ingleses, aún mantuvieron sus conexiones holandesas, pero en realidad nunca te lo dirán en los documentales. No quieren que sepas que estas personas eran parte de un club, el Club de Nueva York, de aristócratas estadounidenses ricos, que de la nada y de repente deciden crear una arquitectura que no se ha creado en cientos de años. Y realmente ninguna otra nación está haciendo algo así en la misma cantidad de tiempo. Como dije con lo que nos dicen de la Quinta Avenida, no me creo esa historia para nada. Y estas edificaciones se hicieron en casi una década y luego se demolieron. Y luego lo mismo con la Exposición Universal. Todos nosotros en 3 años, inaceptable aceptar la historia oficial de Asheville y no preguntarnos cómo construyeron todas estas redes subterráneas que conectaban la ciudad. ¿Cómo construyeron todos estos edificios en tan poco tiempo? Algo no cuadra. Creo que la mansión Biltmore es una mansión tipo Tartaria del viejo mundo. No creo que estos opresores fenicios puedan construir con simetría sagrada en absoluto. No son creativos, son imitadores, son parásitos. Si han metido sus manos, ¿por qué no se construyen edificios como este hoy? Está bien, seguro que tal vez tenían máquinas de vapor. Todavía no creo que puedan hacer esto y no veo la evidencia para ello. Después de ir a la biblioteca e investigar a fondo sobre los Vanderbilt, no estoy muy convencido. Hay muchas señales de alerta y después de leer las historias, ni siquiera puedo mostrarles todo lo que hay que cubrir. Por ejemplo, con la historia del Titanic, JP Morgan y cómo cancelaron el viaje de Vanderbilt como si supieran que algo iba a pasar. La gente está dispuesta a aceptar que hicieron todo el asunto del Titanic a propósito para el seguro o lo que sea, pero sabes que eso significa que mintieron, ¿verdad? Esta gente es una basura de empresarios. ¿Por qué debemos creer a los biógrafos historiadores? ¿Por qué deberíamos creer en los medios y no pensar que tienen algo que ver con la propaganda? Entonces, la gente sabe todo sobre los linajes, ¿verdad? Los linajes masónicos, y esto en realidad se conecta nuevamente con el escudo de armas, pero la gente está dispuesta a aceptar eso. Pero lo que estoy diciendo es demasiado lejos. Lo que pienso es que estas personas son desfiguradores, son renovadores, no constructores. Entonces sí, requería escultores y sí, creo que tenían artistas talentosos. Hemos visto videos de petrificación antigua, pero eso no significa que hubiera artistas extremadamente talentosos en ese momento. Y creo que esculpieron las fachadas falsas, ya que esto era parte de convertir los edificios tartarianos del viejo mundo en un aspecto más moderno. De lo contrario, sería descaradamente obvio qué edad tenía todo esto. Sabes que había este oscurantismo general porque me di cuenta de que el arte y la arquitectura antiguos se estaban utilizando para facilitar continuamente el crecimiento y la riqueza de estas familias en constante expansión. No me malinterpreten, me asombró cuando lo vi, pero tenía la sensación de que algo no estaba bien. La capacidad de beneficiarse continuamente de esto es una locura, y ni siquiera puedo imaginar cuánto gana la mansión Biltmore en un día. Muchos de sus trabajadores realmente no lo saben, y creo que incluso los Vanderbilt sobrevivientes tampoco lo saben. En este punto todo está en duda.
pero el guía me dijo que los propietarios actuales eran como personas normales que llegaban con ropa normal para parecerse como normales. En lo que creo que puede tener algo de verdad porque, como muchos de estas élites que obtienen esas arquitecturas restantes, lo más probable es que no sepan lo que está pasando. O simplemente fueron transportados aquí y recibieron sus propias narrativas, y lo mismo ocurre con los masones y políticos modernos. No conocen la historia o narrativa completa. Hay niveles en esto. Hay una programación histórica, y esto solo pasa desde el día que nacemos. La mansión Biltmore es literalmente una colección de arte del viejo mundo, como dije. Creo que es una estructura tartariana del viejo mundo. ¿Crees en la narrativa oficial? ¿Existe una conexión con la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y todas sus otras empresas? ¿Qué pasa con todo el escudo de armas? ¿Crees en la historia de los robber barons? Después de la exposición de estas tres comparaciones de narrativas que propone el canal Mind Unveiled, nos hizo reflexionar en el papel del comercio como lo conocemos hoy en día. Pareciera que es la raíz y la columna vertebral de todos los encubrimientos que continuamente encontramos. Si tenés un sistema de entrega de bienes que recorre el mundo, ¿no tendría sentido que el mismo sistema es el que se haya utilizado para llevar a cabo aquello que nos contaron como descubrimiento de tierras, o entrega de materiales, o saqueo de materiales? El papel de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, o Dutch East India Company en inglés, y la red mundial de comercio de verdad que tiene mucho sentido. Y si le agregamos la conservación de los linajes que nos llevan hasta Holanda y después extendiéndose por todo el mundo, tiene mucho sentido, ya que ellos fueron los que prácticamente fundaron los Estados Unidos. Por ejemplo, el logo de esta compañía es una letra V que une otras dos letras, O y C. La V es como si fuera una manera de escribir la letra U y tiene mucha conexión con la palabra unidos. Y algo que el youtuber de Mind Unveiled encontró en la mansión que nosotros pasamos desapercibido es el logo de la familia Vanderbilt. Es muy similar al logo de la compañía holandesa, como pueden ver. Según la enciclopedia británica, esto se dice de la compañía. Compañía comercial fundada en la República Holandesa, hoy Holanda, en 1602 para proteger el comercio de ese estado en el Océano Índico. Después dice: el gobierno holandés otorgó a la compañía un monopolio comercial en las aguas entre el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África y el Estrecho de Magallanes entre los océanos Atlántico y Pacífico, con el derecho de celebrar tratados con príncipes nativos, construir fuertes y mantener fuerzas armadas y llevar a cabo funciones administrativas a través de funcionarios que debían prestar juramento de lealtad al gobierno holandés. Después de leer esta definición nos preguntamos, ¿qué tipo de poder mundial representó Holanda para otorgar el estatus de monopolio comercial a esta compañía? Para tener una extensión entre el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África y el Estrecho de Magallanes entre los océanos Atlántico y Pacífico, dice mucho de la red comercial que esta gente tenía, ¿no? Se nos habla mucho de Washington D.C. como centro o capital de los Estados Unidos, pero todas estas narrativas de comercio con esta compañía holandesa de las Islas Orientales nos lleva hasta Nueva York. Antes de la fundación de Washington D.C. como capital en 1870, Nueva York jugaba un papel de ser ese centro de operaciones. Y lo interesante es que la historia oficial no niega la conexión enorme entre Holanda y Estados Unidos. La palabra Nueva York evoca que hubo un antiguo York. Sin embargo, Nueva York primero se llamó Nueva Ámsterdam. Según History.com se dice: después de su captura, el nombre de Nueva Ámsterdam se cambió a Nueva York, en honor al duque de York, quien organizó la misión. La colonia de Nueva Holanda fue establecida por la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales en 1624 y creció para abarcar toda la ciudad de Nueva York y partes de Long Island, Connecticut y Nueva Jersey. No sé si notaron que dice Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, no orientales. De ahí que Mind Unveiled se aventura a decir que es muy probable que eran una misma, con control comercial en todo el mundo, tanto al oriente como al occidente. Y volviendo al cambio de Nueva Ámsterdam a Nueva York, pareciera que estos cambios de nombre, más allá de contarnos de un simple cambio, más bien parece una manera para desviar o distraer la atención y así de esta manera estos linajes pasen el mando a sus nuevas generaciones. Mind Unveiled nos habla de la conexión holandesa de este linaje de los Vanderbilt, donde el nieto menor George fue el que se convirtió en el dueño de la mansión. Sin embargo, su abuelo Cornelius
fue el patriarca de la familia, pero cuando buscamos información del abuelo Cornelius, la historia oficial se devuelve incluso 4 generaciones más y se nos dice: el tatarabuelo de Cornelius Vanderbilt, Jan Artson o Artsoen, hijo de Art, era un granjero holandés del pueblo de De Bilt en Utrecht, Países Bajos, que emigró a Nueva Ámsterdam como sirviente. La propuesta de Mind Unveiled tiene mucho sentido. Esta narrativa de que un pobre se convirtió en rico trabajando es una manera de encubrir el paso de la antorcha entre generaciones de estos linajes, y que todos esos artefactos dentro de la mansión de los Vanderbilt es el resultado de muchos viajes realizados por la compañía holandesa de las islas orientales o occidentales. Pero bueno, dejaremos este video acá, y si tenés algún comentario o aporte a esta presentación nos encantaría escucharlo, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.